En este video vamos a ver cómo hacer un CRUD para proyectos y asimismo para categorías y niveles. Esto ya de seguro que lo pueden implementar muchos de ustedes porque ya hemos visto cómo hacer un CRUD bastante básico con lo que es el modelo de usuarios. De todas formas voy a grabar esto paso a paso para quienes quieran recordarlo. Lo primero que debemos hacer entonces es definir nuestras vistas, las rutas que usaremos y por último definir la lógica en los controladores, ya sea para registrar o editar datos. En nuestro grupo de rutas para administración tenemos rutas relacionadas a los usuarios, rutas para editar usuarios y para eliminarlos inclusive. Vamos a aplicar lo mismo ahora para lo que son los proyectos. Tenemos una ruta get de proyectos, ahora tendremos una ruta post de proyectos donde vamos a registrar nuevos proyectos con un método store. El usuario podrá seleccionar un proyecto en particular y editarlo. Tenemos dos rutas para editar, una que es para ver los datos del proyecto y el formulario de edición y la otra que es para aplicar los cambios realizando un update. Y por último también tendremos una ruta para cerrar el proyecto, pero en el caso de los proyectos sí vamos a implementar una forma de que el administrador pueda volver a activarlos. Las rutas son bastante similares a las de los usuarios y esto es recomendable para que siempre cuando desarrollemos una aplicación haya relación entre nuestras rutas. Añadimos un par de comentarios para separar las rutas entre usuarios y proyectos. Dentro de nuestra carpeta Resource Views tenemos una carpeta admin y aquí dentro tenemos las rutas para gestionar a los usuarios. Vamos a copiar esta carpeta, pero la llamaremos ahora Projects. Y aquí vamos a editar estas dos vistas, en una para mostrar el listado de proyectos que sería index y en la otra para editar un proyecto en particular. Vamos primero por el método index con la vista index. Aquí nosotros mostramos tres datos para el proyecto, ustedes si desean pueden considerar más. Tenemos solamente el nombre del proyecto, una descripción y una fecha de inicio. La fecha de inicio no interviene en nada, es solamente un dato. Lo que tenemos que hacer entonces es ir adecuando los nombres de nuestras variables, de nuestros campos. Aquí arriba ya tenemos ya lo que sería el nombre, luego tendríamos la descripción y por último tenemos la fecha de inicio. Este campo fecha de inicio ya no es un input de tipo text, sino más bien un input de tipo date. Este input de tipo date permitirá al usuario escoger una fecha en Chrome, pero en otros navegadores probablemente no se muestre correctamente el date. Para dar ese soporte a ello tendríamos que hacer uso de alguna librería adicional. Por ahora estamos trabajando únicamente en Chrome, por lo que sí veremos ese date picker, es decir, un cuadro para seleccionar la fecha. Lógicamente nuestro método index dentro de Project Controller tiene que devolver la vista que estamos ahora mismo creando, que se encuentra dentro de admin, proyectos, index. De esta forma llamaremos a la fecha de inicio start y aquí tendremos la fecha en que ha iniciado el proyecto. Vamos a dar un valor por defecto a este campo que lo tomaremos a partir de la función date de PHP. A esta función le pasamos como argumento y-m-d para obtener el formato adecuado para el input de tipo date y que de esta forma se muestre correctamente. Cambiaremos aquí el nombre del botón para que diga registrar proyecto. Y aquí en nuestra tabla tendríamos más bien cuatro columnas. Una sería el nombre, otra columna sería la descripción y luego de la fecha de inicio recién vienen las opciones. Aquí había eliminado lo que es el for each, vamos a añadirlo nuevamente, pero en este caso vamos a iterar sobre la colección de proyectos y vamos a añadir al final también su correspondiente en for each. Debemos tener cuatro celdas, cuatro elementos TD. El primero de ellos va a mostrar el nombre del proyecto. Accedemos entonces usando project name. Para lo que es la descripción sería project description y para lo que es la fecha project start.
Vamos a revisar nuestra migración de proyectos para ver si coincide con nuestra tabla que ahora estamos creando. En nuestra migración tenemos únicamente nombre y descripción. Vamos a añadir un campo más, que en este caso se llamará Start y será un campo de tipo Date. También vamos a modificar aquí los enlaces para que en vez de que diga usuario, diga proyecto. Y aquí tenemos que imprimir lo que sería el ID del proyecto, de tal forma que la ruta permite editar el proyecto con ese ID y debajo la ruta permite eliminar a ese proyecto en particular. También esta variable projects la tenemos que enviar desde el controlador porque de caso contrario la vista nos daría error. Estamos trabajando sobre el método index, por lo tanto aquí obtenemos una colección llamada projects a partir de una consulta usando el ORM de Laravel. De esta forma obtenemos todos los proyectos. Le vamos a pasar estos datos a la vista. Y no debemos olvidar de hacer uso de la directiva use usando useAppProject. También, dado que hemos añadido un nuevo campo start, vamos a ejecutar nuevamente las migraciones. Y aquí obtenemos un error. El error nos dice lo siguiente, que en nuestros headers nosotros estamos creando dos proyectos y no le estamos indicando una fecha de inicio. Podemos hacer dos cosas. Indicar la fecha de inicio a nuestros proyectos que creamos a través del header, o bien decir que este campo date es opcional. Vamos a poner que este campo sea opcional. Para ello le añadimos aquí null able. Si actualizamos, más bien dicho, si ejecutamos nuevamente el comando ya no habría problema. Y este es el resultado que tenemos hasta ahora en nuestra ruta proyectos, que sería nuestra vista index. Como se observa aquí no hay una fecha de inicio. Lo que podemos hacer es que cuando esta fecha no exista, cambiarlo con un texto por defecto. Para ello podemos hacer uso de esta notación, que ya la vimos también anteriormente. Cuando el valor de start sea null, vamos a imprimir nosotros una cadena que diga no se ha indicado fecha de inicio. De tal forma que si actualizamos, esa cadena se imprime. Y si tuviera una fecha de inicio, entonces se mostraría la fecha de inicio. Una vez que tenemos diseñada la vista para el registro, vamos a diseñar la vista para la edición. Y al final implementaremos tanto store como update. Para la vista de edición nosotros recibimos desde la ruta un parámetro que es el ID del proyecto de editar. Entonces vamos a obtener el proyecto en cuestión a partir de su ID. Y vamos a pasarle esta variable a la vista de tal forma que los datos que ya tiene el proyecto se muestren y el administrador tenga la posibilidad de cambiarlos, pero en función de la data que ya está asignada al proyecto. Acabamos de inyectar a la vista la variable project. Si vamos ahora a nuestra vista de editar, aquí vamos a tomar el formulario del que acabamos de hacer justamente en index. Tomamos todo el formulario y lo vamos a reemplazar aquí. La diferencia es que nosotros vamos a llenar los valores cuando no exista un valor en old. Por lo tanto escribimos project name y para la descripción haremos lo mismo. Project description. Y aquí ya no vamos a asignar la fecha de hoy, sino vamos a mostrar la fecha que el proyecto tiene. Cambiamos también el texto del botón para que diga guardar proyecto. Hasta este punto entonces, si damos clic sobre el botón de editar para este proyecto A, vamos a acceder a la vista correspondiente con los datos que tiene el proyecto. Y aquí podremos asignarle una fecha, por ahora no tiene. También vemos el botón de guardar proyecto. Sin embargo, esta parte inferior muestra una sección que se corresponde con la edición de usuarios. Tenemos que cambiar esto para mostrar más bien una tabla de categorías y una tabla de niveles. Como queremos dividir esta sección en dos partes del mismo tamaño, vamos a crear un div con clase row y dentro vamos a tener
dos secciones, ambas ocupando 6 columnas de ancho. Como en Bootstrap tenemos siempre 12 columnas, como se comentó al inicio, entonces ambas secciones ocuparían el mismo espacio. Vamos a tomar la tabla que está debajo y a ponerla en ambas secciones, de este lado y de este lado, de tal forma que cada columna, que tiene 6 de ancho, va a representar una a las categorías y otra a los niveles. Y si actualizamos, tenemos esto de aquí. Para las categorías necesitamos solamente dos columnas, una para el nombre y otra para las opciones, mientras que la tabla de niveles tendrá 3 columnas, un número que indicará si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3, o incluso podría haber más o menos, el nivel en sí, el nombre del nivel, y por último las opciones. Al actualizar tenemos esto de aquí, que ya se aproxima más a nuestro mockup. Para evitar crear vistas adicionales, vamos a añadir aquí mismo la posibilidad de crear categorías dentro de este proyecto, y también la posibilidad de crear niveles dentro de este proyecto desde esta misma pantalla. Eso significa que arriba de nuestra tabla de categorías tendremos un pequeño formulario y lo mismo arriba de nuestra tabla de niveles. Para las categorías, por ejemplo, nuestro formulario, su action tendrá como dirección categorías simplemente. Será un método post. Se usará la petición de tipo post porque vamos a registrar una categoría. En nuestro formulario, para registrar categorías, tendremos en su interior dos form group, uno para lo que es el ingreso del nombre de la categoría y otro para el botón de añadir la categoría. No añadimos aquí un label para evitar que ocupe más espacio. Sin embargo, nos hace falta una clase para que el formulario se vea mejor, ya que por ahora el botón aparece en la parte inferior justamente porque hemos añadido form group. Aquí esto es lo que estamos usando prácticamente, pero también tenemos una clase que es inline form, que permite tener los elementos uno al costado de otro. Entonces esta clase la aplicaremos sobre nuestro formulario, de tal forma que cada form group no ocupe espacio debajo sino al costado. Añadimos entonces la clase y obtenemos este resultado. De hecho, en el ejemplo vemos que no es necesario encerrar el botón dentro de un div con clase form group. Al quitarlo, el resultado es exactamente el mismo. Un formulario basado en lo mismo añadiremos también para lo que son los niveles, solo que ahora la petición se hará hacia la ruta de niveles. Una vez que tenemos nuestras vistas diseñadas, ya podemos pasar a programar lo que son nuestros métodos store y update. Ambos harán uso de un request, pero la diferencia será que el método update va a recibir también un ID como parámetro desde la ruta. En este caso solamente nos interesa que el nombre se ingrese de forma obligatoria, la descripción es opcional y la fecha tiene que tener el formato justamente de una fecha. Un usuario común no cometería este error porque se está basando en un input de tipo date, pero un usuario malintencionado podría brindar otro valor con la intención de hacer fallar el sistema. De todas formas, esto de aquí lo evitaría. Para validar, como hemos visto antes, hacemos uso de $dis flecha validate y le pasamos estos tres parámetros: el request en sí, que se va a evaluar, las reglas y los mensajes personalizados. Como en este caso no estamos añadiendo ninguna validación sobre la descripción, si lo deseamos podemos incluso comentar esto de aquí. Y aquí hay algo a diferencia de los usuarios. Nuestras reglas de validación son exactamente las mismas tanto al registrar como al actualizar. Por tanto, esto ya no debería estar definido aquí en el controlador, sino que más bien debería definirse en el modelo para que las mismas reglas y los mismos mensajes se apliquen tanto al registrar como al guardar. En aplicaciones más complejas inclusive, todo lo que es validación se encuentra en una capa distinta a lo que es el controlador. Por ahora simplemente vamos a tomar estas reglas y estos mensajes y los vamos a llevar aquí a nuestro proyecto. Dado que estos atributos son atributos que aplican para todo el modelo en general, los vamos a declarar como atributos públicos y estáticos.
ya que no son datos de un usuario determinado, sino más bien valores generales. Entonces aquí, para acceder a las reglas, lo vamos a hacer a través de la clase user, de esta manera: user rules, y también para los mensajes. Vamos a copiar esto incluso aquí al update y ambos tendrán la misma validación. Luego de pasar la validación, aquí en la parte superior lo que hacemos es crear un nuevo proyecto. Ello lo haremos en este caso con el método create y le vamos a pasar todos los valores que vienen desde la petición. Hacer esto de aquí se conoce como mass assignment, que consiste en asignar datos en masa, es decir, varios datos a la vez. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el usuario podría añadir campos y, por ejemplo, podría asignarse un rol determinado o podría darse valores que realmente no le pertenecen para el formulario que estamos procesando. Es por eso que en Laravel nosotros tenemos que definir qué campos se pueden asignar a través de una asignación de este tipo. Aquí en el modelo de user, por ejemplo, ya vino definido el campo fillable. Estos son los campos que se pueden asignar a un usuario de forma masiva. Para el proyecto copiamos también este campo y vamos a asignarle aquí name, description y start, que serían nuestros tres campos. Con esto, la sintaxis que hemos usado ya debería funcionar sin inconvenientes. Entonces, luego de crear este proyecto, nosotros vamos a devolver al usuario a donde se encontraba con un mensaje de notificación diciendo: para actualizar no podemos usar create, lo que tenemos que hacer es usar el modelo, pero llamar primero a find para encontrar el proyecto que queremos modificar en base a su ID, y luego podemos hacer uso de la función update y pasarle a esta función update todos los datos que queremos asignarle al usuario. Este request all representaría un arreglo asociativo que sería equivalente a lo que antes hacíamos, que era asignar campo por campo. Finalmente, luego de esto, nosotros vamos a devolver también un mensaje, al igual que en la parte superior, pero el mensaje ahora dirá que la edición se ha hecho correctamente, quedándonos de esta manera. Vamos a ver entonces cuántos errores obtenemos y los vamos a ir corrigiendo. Primero crearemos un proyecto C con cualquier descripción y pulsaremos registrar. Dentro de Project Controller hemos olvidado importar user. En realidad el error no es tanto así, sino que aquí no teníamos que llamar a user rules, sino que teníamos que llamar a project, porque las reglas y los mensajes los hemos puesto en nuestro modelo de proyecto, como aquí se observa. Y acá también lo cambiamos, no sé en qué estaba pensando. Al actualizar nos dice que el proyecto se ha registrado correctamente y aquí tenemos nuestro proyecto C. Vamos a ver si podemos editarlo. Este es el proyecto C. Le pondremos proyecto D. Completaremos aquí para que diga descripción. Y la fecha la moveremos hacia febrero. Guardamos. Me dice que el proyecto se ha actualizado correctamente. Voy al listado de proyectos y aquí me encuentro con el proyecto D, la descripción actualizada y la fecha asociada al febrero, al 23 de febrero. Solamente nos hace falta lo que es la opción de eliminar. Para aplicar la eliminación lógica repetimos lo del video anterior, que sería añadir el campo softDeletes sobre nuestra migración y hacer uso del trait softDeletes sobre nuestro modelo project. Con ello, simplemente debemos buscar un proyecto por CD y eliminarlo. Esta eliminación ya será lógica gracias a que project implementa lo que vendría a ser el trait para eliminación lógica. Y con esto devolvemos un mensaje indicando que se ha hecho correctamente. Vamos a ejecutar las migraciones nuevamente y vamos a intentar eliminar aquí el proyecto B. Se ha eliminado. Ya para finalizar vamos a dar la opción de volver a habilitar un proyecto que está desactivado. Para ello lo primero que debemos hacer es mostrar aquí todos los proyectos, no solamente aquellos que no se han eliminado. Para obtener todos los proyectos reemplazamos aquí Project All por Project with Trash
y también llamamos al método get. Entonces aquí ya estamos viendo nuevamente todos los proyectos. El botón ya no debería ser eliminar, sino que debería ser un botón para volver a activar. Para saber si un proyecto se ha eliminado o no, podemos añadir aquí un condicional que nos diga lo siguiente. Si el proyecto ha sido eliminado, es decir, trashed, entonces mostraremos una cosa, y de caso contrario, la opción de eliminar. Si es que está eliminado actualmente, la opción ya no debe ser eliminar, debe ser restaurar. Aquí he puesto un icono distinto y también un título distinto al botón. En vez de eliminar, llamaremos ahora a restaurar. Tenemos que crear lógicamente esta ruta. Voy a copiar esta que ya existe y en vez de eliminar pondremos restaurar. El método que se encargará de hacer ello será restore. Vamos a proyecto y copiaremos esto. En vez de delete, llamaremos a restore. Este método restore buscará un proyecto. En cuanto lo encuentre, hará que ese objeto llame a restore. Y aquí mostraremos un mensaje. El proyecto se ha habilitado correctamente. Al actualizar vemos que el icono ha cambiado y el texto nos dice restaurar. Si le damos clic, obtenemos este error. Este error es porque nos está dando un objeto, el método find. Cuando buscamos el proyecto para restaurarlo no lo encuentra, porque lógicamente como está eliminado, esta búsqueda solamente funciona sobre los proyectos que no se han eliminado. Pero entonces le diremos project with trash, encontrar ID y luego lo restauramos. Con ello ya podemos habilitar los proyectos, podemos deshabilitarlos y volverlos a habilitar según como se desee. Haremos que esto tenga influencia sobre los usuarios que son de soporte, para que no puedan atender incidencias y tampoco se puedan crear incidencias sobre proyectos que se han eliminado, pero eso lo veremos aún luego.